Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Conoces la Biblia? Los que nos siguen habitualmente estarán ya acostumbrados a que suelo dedicar un programa al Antiguo Testamento y otro al Nuevo. Los voy alternando, salvo en las ocasiones en que lo que propongo es un tema bíblico de manera transversal en la Escritura, que también lo hacemos algunas veces. Hoy voy a centrarme en el Antiguo Testamento nuevamente, porque el último programa trabajábamos con el Nuevo. ¿Qué traemos para hoy? Bueno, vamos a volver a un libro que hemos tocado, pero lo tocamos muy de pasada. Es el libro del Génesis. Tuvimos una sesión dedicada al bloque de los orígenes, o sea, los 11 primeros capítulos. Y ahora vamos a centrarnos en el segundo gran bloque del Génesis, las historias patriarcales, que abarcan desde los capítulos del 12 al 50. Pues aquí tenemos una panoplia de textos que van a presentarnos a los antepasados de Israel. En el estudio bíblico se llama al antepasado común de un linaje, se le llama epónimo. Ese nombre es el que se va a dar a los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son la génesis, la estirpe del pueblo de Dios. Y en ellos se va a comenzar a realizar el plan de salvación, que después tendrá continuidad en Éxodo. Las historias patriarcales, sobre todo los nombres de los patriarcas, pues tienen un origen antiguo, pero han ido siendo reformuladas muchas veces hasta alcanzar su plenitud en un periodo relativamente cercano de la historia, finales del siglo V, principios del siglo IV, la vuelta del exilio de Babilonia. Ahí se van a fraguar estos textos y son siempre referenciales, porque las características que vemos en cada patriarca es la que el autor sagrado, inspirado por el Espíritu, lógicamente, propone para el pueblo de Dios. Y las virtudes y defectos del patriarca también se ven reflejadas en las virtudes y defectos del pueblo. Estas historias patriarcales son de gran importancia y valor en la Sagrada Escritura y constituyen uno de los núcleos más importantes del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia. Bien, pues hecha más o menos esta introducción y hablando grosso modo de la redacción de estos textos, no quiero entrar tampoco en cuestiones técnicas excesivas que al lector de la Biblia no le aportarían grandes cosas, pero por lo menos para centrarnos, ¿no? Vamos a ocuparnos del primer gran patriarca, de Abraham, el padre de la fe. Bien, Abraham, como todos los personajes bíblicos, tiene una trayectoria. ¿Qué sabemos estrictamente del personaje histórico de Abraham? Pues seguramente muy poco. Su nombre y algo mínimo de su trayectoria. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos manera de rastrear algo tan antiguo y el texto bíblico nos ha ido reelaborando el personaje de Abraham a la luz de la teología. A medida que Abraham se convierte en paradigma y en padre de la fe para el pueblo, se va enriqueciendo. Tengan ustedes en cuenta una cosa, ya lo dije en un programa, creo que fue el primer programa que hicimos, que nosotros no tenemos que dejarnos guiar a la hora de leer la Biblia por criterios de personas que no creen. No tenemos que ser arrastrados hacia un historicismo
hacia el mundo de la crónica ascéptica, para que los que no son creyentes asuman que lo que estamos diciendo no es absurdo. Nosotros vivimos en el mundo de la fe y los personajes bíblicos tienen una historia real, pero después tienen también una trayectoria teológica que es la que de verdad repercute en la vida del fiel, que va descubriendo con el tiempo y la reflexión los valores profundos de ese personaje. En eso nos vamos nosotros a centrar. Abraham, como digo, es el padre de la fe y su vida es una trayectoria de llamada y de vocación a cumplir la misión que Dios le encomienda. Abraham va a ser el personaje de la paradoja. ¿Por qué de la paradoja? Porque le están ofreciendo muchísimo, le están prometiendo muchísimo, pero a la vez le están pidiendo que renuncie prácticamente a todo. ¿Cómo ganaré si pierdo? ¿Cómo subiré si bajo? Pues esa es la lógica de Dios. Lo que aparentemente no tiene lógica para los hombres, lo que aparentemente es poco posible para los hombres, es lo posible y lo lógico de Dios. Abraham vivirá constantemente en esa realidad paradójica, que comienza precisamente con su vocación. Nos situamos en el capítulo 12 del libro del Génesis. Vean ustedes y lean también si quieren en casa, yo se las recuerdo ahora mismo, la vocación de Abraham. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Fíjense ustedes lo que significa esto para el hombre de la antigüedad. Para la gente contemporánea no es muy relevante. Se sale mucho de casa, se viaja, incluso los jóvenes se van a estudiar fuera, se marchan de Erasmus. Es normal abandonar la casa paterna por un tiempo medio o prolongado. Las relaciones familiares actuales son mucho menos intensas y vinculan menos que las del pasado. En el pasado la familia, el clan, la tribu, la patria chica, el lugar en el que vives es todo. Una persona no es nadie fuera de su familia, que es una familia extensa, la familia de la antigüedad. No es nadie fuera de su pueblo, es un desheredado, un paria, uno que no tiene fortuna. Pedirle a alguien que se vaya de su casa es como pedirle que se suicide. No es me voy a buscarme la vida, voy a ver el mundo, voy a formarme, voy a labrarme un porvenir, no es nada de eso. En la antigüedad es desarraigarse y es perderlo todo para no ser nadie. Dios le está pidiendo mucho, mucho a Abraham. Pero lo que le dice es: vete al país que yo te indicaré. Es decir, ni siquiera le dice a dónde va. ¿Dónde voy? Ya te lo diré yo. Es decir, lo deja todo para embarcarse en una aventura confiando solamente en Dios. ¿Quién hace eso? Solo alguien que tenga una enorme confianza en la persona que se lo pide. ¿A quién puede pedirle a alguien eso? Solo a una persona en la que yo confíe mucho. Por eso Abraham ha sido denominado el amigo de Dios, porque se fía plenamente de él y Dios pone también en él su confianza. Así comienza esa vocación, pero va acompañada de una promesa realmente grande. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las razas y linajes de la tierra. Es decir, vas a hacer un gran pueblo. Pero ¿cómo voy a hacer un gran pueblo si dejo mi pueblo, si me quedo solo, si estoy prácticamente solo? ¿Cómo voy a obtener ese logro si renuncio a los medios para conseguirlo?
Parece algo difícil o imposible, ¿no? Pero además le promete más. Le promete que va a ser el grande. De hecho, el nombre de Abraham ya tiene esa connotación. El nombre original del patriarca Abraham significa mi padre es importante, mi padre es alto, mi padre está en una posición elevada. Pero le prometen mucho más. Le promete ser portador de la bendición. Le promete que él ha de ser aquel en el que todos los linajes de la tierra alcancen la bendición. ¿Qué es la bendición? Que digan bien de ti, que Dios diga lo bueno de ti, que Dios solo tenga cosas buenas que decir de ti. Bueno, pues hay una gran promesa, pero un futuro incierto. ¿Y qué es lo que hace Abraham? De repente, nada más decirle a Dios ese, Abraham partió como le había dicho el Señor. Bueno, pero ni siquiera preguntó, no le dijo, oye, dime por lo menos, oriéntame dónde voy, dame algún, no sé, alguna señal que me sirva y me ayude. No. Repentinamente Abraham, sin pestañear, abandona todo y decide seguir a Dios. A partir de aquí, y no voy a ir leyendo todo el texto, se inicia un periplo importante en el que la renuncia va a caracterizar la vida de Abraham. Y sobre todo, Abraham va a iniciar un periodo de aprendizaje. Primero, a él le han hecho una gran promesa. En el capítulo 15 le prometen que le van a dar una tierra y que su descendencia va a ser importante. Hay una alianza que el Señor va a pactar con él. Le hacen una promesa, la promesa de Abraham es la que heredará después Israel, la tierra de la promesa, valga la redundancia. Pero Abraham la recorre y nunca es suya, son otros los que la poseen. Él no llega en toda su vida a poseer nada de la tierra que Dios le ha prometido. Él ve la promesa como un horizonte que supera su propia vida física. Solamente conseguirá poseer una pequeña parcela, la cueva de Macpela, que comprará para enterrar a su difunta esposa Sara. Es vivir de fe durante toda su existencia, poseyendo solo un trocito al final de su tierra y recorriéndola sin que le pertenezca, mirando siempre al futuro. Pero Abraham tendrá que aprender más cosas, tendrá que aprender a armonizar el tiempo de los hombres con el tiempo de Dios. El cumplimiento de la promesa tiene un ritmo que no es el humano. Los hombres tenemos una vida breve y por eso la prisa suele ser nuestra consejera. Y eso que en la antigüedad la vida transcurría a un ritmo mucho más cadencioso que en los tiempos actuales. El hombre de hoy quiere las cosas para ayer. El hombre antiguo era más paciente. Aún así, Abraham, que tiene que adaptarse al ritmo de Dios, se va a impacientar. El Señor le vuelve a prometer una gran recompensa, como digo en el capítulo 15, donde pacta la primera alianza con él. Pero Abraham, que sabe que Dios le ha prometido una descendencia y ve que se hace viejo y el tiempo se le va pasando, empieza ya a dudar. Dice, Señor, ¿qué vas a darme si soy viejo y voy a morir sin hijos? Me prometiste una descendencia, he dejado a mi gente y encima me estoy haciendo viejo y no voy a poder ni siquiera tener heredero. Y decide poner en marcha, le llamaríamos un plan B. Me va a heredar uno de mi casa, Eleazar de Damasco. Conocemos que en el próximo Oriente Antiguo, por documentación rescatada de la época, no tablillas, y cómo era normal que una persona que no tenía hijos pusiera a uno de sus siervos de confianza al frente de su casa y le
constituyeran heredero a cambio de que él lo acompañara al final de su vida y le diera una sepultura digna. Pues dice Abraham, ya que al final no veré un heredero de mis entrañas, al menos adoptemos al tal Eleazar y hagamos una solución de compromiso. No, dice el Señor, no te heredará ese si no ha salido de tus entrañas. ¿Y eso cómo va a hacer? Y entonces el Señor le hace un juramento solemne. Hay una escena extraña para el lector, la escena de los animales, ¿no? Le dice, mira, yo te voy a dar esta tierra, te voy a dar el heredero y te voy a dar esta tierra. Dice Abraham, bueno, ¿y cómo sabré yo que voy a poseer esta tierra? Porque voy dando vueltas por ella y sin embargo no es mía. Dice, mira, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma, ¿vale? Y estos animales, porque son los animales que se sacrifican en el templo de Jerusalén, son las ofrendas que se hacen a Dios. Los trae, Dios le pide que los parta por la mitad, sume a Abraham en un letargo, ese letargo que es una especie de pérdida de las facultades conscientes, pero en la que yo sigo viendo, sigo entendiendo, es como una especie de sopor, pero rozando hacia el éxtasis, ¿no? Y donde Dios actúa de una manera misteriosa, como actuó en Adán a la hora de crear a Eva. Y bueno, pues Dios se compromete con juramento. ¿Cómo? Porque una antorcha de fuego y humo pasa por entre las víctimas descuartizadas. Y eso es un compromiso, sí, porque los hombres del Antiguo Oriente hacían ese juramento, partían los animales y pasaban los que se comprometían por entre ellos. Tiene un significado muy claro. Te juro esto, y si no te lo cumplo, que me pase a mí lo que le ha pasado a estos animales, que me corten por medio. Solo pasa al Señor, se compromete Él. Él se compromete nada más. Y Abraham mantiene la paciencia, pero el tiempo sigue pasando. Y ahora la que empieza un poco a impacientarse es Sara, la esposa de Abraham. Pero somos mayores, no vamos a tener hijos, moriremos así. Mira, pues vamos a hacer una cosa también factible, un plan C. Era normal, estaba legislado en el próximo Oriente Antiguo, lo tenemos en el Código de Hammurabi, que si una señora no podía tener ya hijos, le entregaba una sierva a su marido y el hijo que nacía de ella se le colocaba a la señora en el regazo y era suyo. Era una versión, llamémosla antigua, de los vientres de alquiler. Así que decide Sara adoptar ese plan. Pues bueno, yo te voy a entregar a mi sierva Agar y tú tienes un hijo de ella que nacerá sobre mi regazo y será nuestro. Y efectivamente, lo hacen, es Ismael. Este plan no es el plan de Dios. De hecho, el libro del Génesis lo compara al capítulo 3, a la transgresión de Eva. ¿Por qué? Porque Abraham, en lugar de escuchar a Dios, que le ha hablado anteriormente y le ha hecho una promesa solemne, escucha a su mujer, hace caso a su mujer, igual que Adán hizo caso a Eva. Y le ofrece un fruto, en este caso el fruto es Agar. ¿Y qué tiene de malo que tengan un hijo de esa manera? Pues tiene de malo que cuando los planes son del hombre y no de Dios, puede ocurrir que una vez cumplido el plan de Dios, el hombre no le guste su plan anterior y lo deseche. Pero el plan anterior es un ser humano, es Ismael y es Agar. Y así ocurre. Empiezan los enfrentamientos. Agar se ve encinta y su señora no puede y se ensoberbece contra ella. Hay peleas, hay discusiones, un conato de expulsión. Y cuando ya nace Ismael y finalmente cuando se cumpla la promesa empieza a ver un día a Sara jugando a Isaac con Ismael, se enfada y dice, no, este realmente, como no es hijo de mis entrañas, no heredará el hijo de la esclava junto con mi hijo, así que échala. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos en el desierto a una mujer y a un niño. Abraham no quiere echarla porque al fin y al cabo Ismael es su hijo, pero eso le lleva a tener un conflicto con su mujer y su familia. Así que Dios tiene que arreglar lo que el hombre ha estropeado. Venga, deja marchar a Agar y a Ismael, ya me encargaré yo. La historia es muy trágica, avanzan por el desierto, se le acaba el agua que le había dado a Abraham y Agar se aparta de su hijo como a un tiro de arco, o sea, unos 100 metros, para no verlo morir de sed y de hambre. Y se pone a llorar.
Y lo curioso es que Dios no escucha la voz de Agar, escucha la del niño. Es decir, Dios tiene que deshacer los entuertos que el hombre ha hecho con sus planes alternativos. Por eso es importante esperar y seguir el plan de Dios, que se cumplirá. El plan de Dios se ha cumplido antes de este episodio que yo he dicho de Agar. Lo he explicado yo anteriormente para que se puedan ver los efectos negativos de los planes humanos contra los de Dios. Pero Dios cumple siempre. Y cumplirá en un episodio interesante, de la encina de Mambré, la teofanía de Mambré. 3 hombres, que en el Antiguo Testamento significan los 3 testigos para dar validez a un evento, y que nosotros leemos como la Trinidad, aparecen como mensajeros divinos, como ángeles del Señor. Y piden hospitalidad a Abraham. Abraham lo recibe a cuerpo de rey. Le da lo mejor de su casa. No solo le da un gran banquete, sino que le da el grado de hospitalidad mayor que existe. Y lo explico fácilmente. Yo puedo ser hospitalario con una persona en la comida. Puedo invitarla a comer en mi casa o en un restaurante. Yo les invito a comer, les pongo lo mejor que encontremos, comemos juntos y estoy siendo hospitalario con ellos. Pero hay una manera importante y mayor de hospitalidad. Yo los llevo a mi casa, les sirvo yo la comida, les doy de comer y yo estoy pendiente de ellos y comen solo ellos y yo comeré después. Ese es el grado de hospitalidad que utiliza Abraham con los mensajeros divinos y que desemboca en el cumplimiento final de la promesa. Mira, en el tiempo convenido de un embarazo, volveré y Sara tendrá un niño. Ahora es Sara la escéptica, que yo voy a tener un niño a la edad que yo tengo y mi marido, que ya no es imposible, ya ninguno de los dos podemos, estamos desgastados. Biológicamente eso es imposible. ¿Qué dice? Y se ríe. Se ríe porque ya está dentro de la tienda de las mujeres y está escuchando sigilosamente la conversación. Pero los 3 hombres son los mensajeros divinos. Captan la conversación de Sara porque lo pueden oír y ver todo. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Es lo mismo que dirá el ángel Gabriel en la anunciación a María. Sara tendrá a ese niño. Y efectivamente, Sara se disculpa, temerosa, porque sabe que se encuentra entre lo divino. Y al final nace el niño. Y el nombre del niño es premonitorio. Porque ¿cómo le van a poner? Isaac. Yahvé ríe. Al final, ¿quién es el que ríe el último? Yahvé. Así que Isaac es la sonrisa de Dios. El cumplimiento final de la promesa y del plan divino. Y podríamos decir, bueno, pues está, colorín colorado, este cuento se ha acabado, fueron felices, y comieron perdices. No, podría acabar la historia aquí, pero no acaba aquí. Abraham ha recorrido un largo camino, ha esperado mucho, ha sido paciente, no posee la tierra, le ha costado muchísimo conseguir el hijo de la promesa. Han tenido tentaciones él y Sara. Parece que ya es tiempo de la recompensa, sin embargo no. En el capítulo 22 tenemos el sacrificio de Abraham. Se vuelve a dirigir Yahvé a Abraham y va y le dice, Abraham, aquí estoy. Mira, toma ahora a tu hijo, al que tanto amas, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en un monte que yo te indicaré. El lector moderno se queda, como dirían los jóvenes, a cuadritos. Esto es absurdo. Si le he dado un hijo en tanto tiempo que le ha costado, es el único que tiene y ahora se lo pido, ¿qué sentido tiene esto? No hay lógica humana que pueda comprender esto. Y por eso los lectores modernos sacan una imagen negativa de Dios. Es un Dios extraño, un Dios duro. Te da algo y de repente te lo pide. El autor ya ha dicho que después de esto Dios quiso probar a Abraham. Lo dice a los lectores al principio para que piensen que Dios no le está exigiendo la vida de su hijo, sino que es una prueba. Y aún así, la mayoría de la gente dirá, bueno, pero aunque sea una prueba, es que yo lo sé, pero Abraham no lo sabe y va a pasar un trago malísimo, lo va a pasar fatal, va a pasar la experiencia más amarga de su vida. ¿Cómo es posible esto, no? ¿Cómo se entiende que Dios quiere hacer sufrir así a Abraham en una prueba de fe? Pues para entenderlo hay que ponerse en el contexto. Piensen ustedes que el autor sagrado está hablando a un pueblo que conoce bien sus costumbres y las costumbres de los pueblos de alrededor.
los vecinos de Israel, los cananeos, moabitas, edomitas, hititas, pereceos, estas personas, estos pueblos, tenían una curiosa costumbre. Cuando había un gran aprieto, una guerra, una epidemia, cualquier calamidad, una hambruna, y el pueblo podía perecer y el reino podía colapsarse, el rey ofrecía a los dioses a su primogénito en sacrificio. Al dios de cada uno de estos países, bien fuera a Camoz, bien fuera a Baal, bien fuera a Astarte, es igual, al dios que le correspondiera. Y claro, el lector antiguo de la Biblia se puede preguntar, ¿y los paganos son capaces de ofrecer algo tan importante y tan querido como su primogénito a los dioses que no son dioses? Y el padre de la fe no sería capaz de un sacrificio así, no sería capaz de amar a Dios tanto que lo quisiera solo por ser Dios y no por lo que le ha dado, y que pusiera a Dios por delante de su hijo. No sería capaz de hacer lo que hace un pagano. Claro que sí, por supuesto que sí, pero Dios no acepta eso. Abraham pasará la prueba de la fe. Tendrá la angustia que sufre cualquier rey pagano de tener que hacer eso para conseguir el favor divino. Pero no tendrá que ofrecer a su hijo. El texto es tremendamente dramático. Va con el chico, va con el criado. Llega a preguntar Isaac, bueno, pero tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá al cordero. Todo llega al clímax hasta el punto de en que Abraham está dispuesto a inmolar a su hijo. Y la voz divina habla desde el cielo y lo impide. No tienes que ofrecerme este tipo de sacrificio, no tiene nadie que ofrecerme un sacrificio humano. Ya sé que tú amas a Dios, que te sobrecoges ante su presencia, que lo prefieres ante cualquier cosa. Y por eso mi promesa va a ser renovada. Por esto que has hecho, tu linaje será realmente bendito, tan bendito que de él nacerá el Mesías, lógicamente. Y se cumplirán en ti todas mis promesas y ni una sola caerá. Abraham ha pasado todo un itinerario de fe, ha pasado todas las pruebas, renunciando a todo, lo ha ganado todo, perdiéndolo todo, lo ha recuperado todo, descendiendo hasta el máximo nivel de sus ambiciones, ha subido al nivel más alto de su relación con Dios. Por eso se convierte en el padre de la fe que el pueblo tiene que imitar, renunciar para ser capaz de conseguir cosas, teniendo presente algo muy importante que los cristianos tenemos que saber, porque nosotros no tenemos la religión judía, somos católicos y leemos el texto desde Jesucristo. Dios se conforma con la prueba de la fe de Abraham y no le exigirá nunca a su hijo, no tendrá que entregarlo. Pero cuando le toque a Dios entregar al suyo, sí lo entregará. Jesucristo sí que tendrá que ser inmolado para conseguir la salvación de todo el género humano. Dios siempre gana en generosidad, nunca se deja vencer, es más generoso que cualquiera. Y lo prueba en ese itinerario de fe de Abraham. Abraham fue siempre el padre de la fe del pueblo, que tuvo que vivir un penoso exilio y volver. Muchos de ellos no habían tenido un exilio tan penoso, habían hecho fortuna en el lugar del exilio y les costaba volver. Y le dice la Escritura, recordad a Abraham, él no tuvo ningún problema en renunciar a todo por el plan de Dios, porque Dios es el mejor pagador y su confianza, su amor y su compañía suple todo. Y es para dar la promesa con creces si no tenemos miedo a perder para salir finalmente triunfadores. Les espero en el próximo programa para que sigan conociendo la Biblia. Hasta pronto.